¿Te has dado cuenta de que contamos las historias ordenadas de la Biblia en el escenario y dejamos las complicadas en las notas al pie? Amamos a David de pie sobre Goliat. Amamos a Ruth encontrándose con Buz en un campo de cebada. Amamos al buen samaritano cruzando el camino. Sabemos dónde aplaudir. Sabemos quién es el héroe. Sabemos cómo aplicarlo. Pero de vez en cuando, la Escritura nos da un capítulo que no cabe en un sermón limpio de 3 puntos. Génesis 38 es uno de esos capítulos. Es santo, es inspirado por el Espíritu, y al mismo tiempo es lo suficientemente desordenado como para que muchos creyentes lo pasen por alto en silencio. Si alguna vez has leído la historia de José en Génesis, puedes sentir la interrupción. José es vendido. José está en Egipto. José está a punto de levantarse. Y de repente la cámara se corta hacia Judá, y una mujer cananea y 2 hijos muertos, y una nuera dejada esperando. Muchos lectores piensan, podemos volver a los sueños. Pero ese instinto dice algo acerca de nosotros. Nos gusta la redención cuando es cronológica y cinematográfica. A veces Dios da una redención que es lateral, lenta y confrontativa. Hay algunas razones por las que la gente evita este capítulo. La primera es obvia. Habla de sexualidad sin romance. No hay escena de boda. No hay diálogo poético. No hay búsqueda mutua. Es una historia donde a una mujer se le debe protección y un hombre con autoridad no cumple. Eso por sí solo pone nerviosos a los oyentes modernos, porque suena demasiado a titulares que ya conocemos. Suena demasiado a historias de iglesia que quisiéramos que no fueran verdad. Suena demasiado a conversaciones que no queremos tener en público. La segunda razón es aún más incómoda. Génesis 38 expone la injusticia dentro de la familia de Dios. Si esto hubiera sido sobre un funcionario egipcio maltratando a una viuda hebrea, sabríamos exactamente cómo predicarlo. Podríamos decir, mira cómo Dios defendió a su pueblo de los de afuera. Pero este capítulo dice que a veces los que tienen las promesas son los que tratan mal a los vulnerables. A veces la demora no está allá afuera, está en la casa. Eso es más difícil de admitir un domingo. La tercera razón es sutil. Esta historia pone en el centro a una mujer que actúa. Tamar no llora y se desvanece. Ella lee la situación. Ella se aferra a lo que se le prometió. Ella idea una forma de que el deber de pacto realmente se cumpla. Para la gente que creció con una versión de fe que es callada, centrada en lo masculino y lineal, eso puede sentirse como demasiado. Estaba equivocada, pues es audaz. Fue pecadora, fue valiente. El texto mismo más adelante nos dirá lo que el cielo pensó. Pero la incomodidad es real porque la historia no nos permite dejar a las mujeres en el fondo. Así que antes, incluso de llegar a su plan junto al camino, tenemos que nombrar esto. La Escritura no se avergüenza de las historias que nos avergüenzan a nosotros. Dios no es más frágil que nosotros. Él no está construyendo su reputación sobre que nosotros ocultemos cada momento en que su pueblo falló. Él está construyendo su reputación sobre el hecho de que, aun cuando su pueblo falla, su propósito sigue avanzando. Por eso este capítulo está en tu Biblia. Está allí para cada persona a la que alguna vez alguien con autoridad la haya retrasado y haya pensado quizá, Dios me olvidó. Está allí para decirte que Él no se olvidó. Lo que esto significa para nosotros hoy es simple y punzante. Si nuestra cultura de iglesia se ha vuelto más amable que la Biblia, entonces la Biblia tiene el derecho de corregirnos. Si solo contamos las historias de éxito con un moño encima, entonces todavía no estamos contando la historia completa de la redención. Las familias reales de fe a veces tienen capítulos tipo Génesis 38. Los ministerios reales a veces tienen a Tamar sentada en casa, esperando que se cumpla una promesa. Los líderes reales a veces tienen que decir en voz alta, te retrasé. Elegí la seguridad por encima de la justicia. Y Dios aún escribe esos capítulos. Entonces, la parte 1 es una invitación. No ojes por encima la historia de Tamar. Tampoco te saltes las partes incómodas de tu propia historia. A menudo las historias que menos queremos contar son las que con mayor claridad muestran qué tipo de Dios tenemos. Un Dios que ve, un Dios que registra, un Dios que no permitirá que la injusticia tenga la última palabra.
Para sentir lo aguda que es realmente esta historia, tienes que entrar en la casa correcta. Tamar no se casó con una familia cananea al azar. Ella se casó con la casa de Judá. Judá no es un nombre de fondo. Es uno de los hijos de Jacob. Pertenece a la familia que lleva las promesas que Dios habló a Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, Tamar ató su futuro a personas que conocían palabras de pacto. Ellos conocían la promesa. Ellos conocían el cuidado de Dios por los vulnerables. Esto no era ignorancia espiritual. Esto era negligencia espiritual. El primer golpe llega rápido. Tamar es dada al hijo mayor de Judá, El texto no nos cuenta cada detalle sobre pero nos dice el único detalle que importa. Era malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Esa sola línea libra a Tamar de culpa de inmediato. Ella no causó la muerte de su esposo. Ella no está maldita. Es una mujer joven repentinamente viuda, en un mundo donde la viudez no es solo triste, es peligrosa. En ese mundo una mujer sin esposo y sin hijo quedaba expuesta económicamente. Dios lo sabía, por eso incluso antes de que la ley fuera escrita en Sinaí, había una costumbre en Israel para proteger a mujeres como ella. Más tarde la llamaremos matrimonio de levirato. Lo hacemos romántico cuando se lo enseñamos a los niños, pero no era principalmente romántico. Era misericordioso. Si un hombre moría sin un hijo, su hermano debía intervenir casarse con la viuda. Y el primer hijo nacido de esa unión pertenecería legalmente al hermano muerto. De esa manera, el nombre del hombre no era borrado y la mujer no era desechada. Era Dios diciendo ninguna línea queda eliminada solo porque apareció la muerte. En este punto Judá da el primer paso correcto. Le da a Tamar a su segundo hijo, Onán. Hasta aquí todo bien. El sistema está funcionando. La familia está honrando a la viuda. Pero Onán sabe exactamente cómo funciona el sistema e hizo lo más moderno que puede hacer un hombre antiguo. Toma el placer y rechaza la responsabilidad. Quiere acceso a Tamar, pero no un hijo que no será contado como suyo. Así que cumple con las formas y se asegura de que la concepción no ocurra. La Biblia no se sonroja por eso. Dice que el Señor lo vio y lo juzgó. ¿Por qué? Porque Dios estaba observando cómo su familia de pacto trataría a la mujer con menos poder en la habitación. Ahora Tamar es viuda por segunda vez. 2 veces fallada por hombres que deberían haberla cubierto. 2 veces recordada de que sin un hijo no tiene un lugar seguro. Y aquí está la observación clave. Hasta este punto el sistema que Dios diseñó es bueno. Las personas que lo operan son el problema. El levirato estaba destinado a protegerla precisamente de este resultado. Pero el egoísmo humano se arrastró dentro de una estructura dada por Dios y la dobló hacia la conveniencia masculina. Aquí es donde algunos de ustedes empiezan a reconocerse en la historia. Les han enseñado que los caminos de Dios son buenos, y ustedes lo creen. Leen la Escritura y ven la misericordia incorporada. Pero luego se toparon con una situación donde las personas que la administraban mantuvieron el lenguaje y retuvieron el corazón. La política decía sí. El líder dijo, espera. La Biblia decía, defiende a la viuda. El suegro dijo, vuelve a la casa de tu padre y te llamaremos después. El sistema estaba bien. El ser humano tenía miedo. La parte 2 está destinada a hacer esa distinción cristalina. No estamos tratando con un Dios que se olvidó de cuidar a las mujeres. Estamos tratando con un hombre que no quiso arriesgar a su último hijo. No estamos tratando con un pacto que excluyó a los vulnerables. Estamos tratando con un hogar que ralentizó el pacto. Eso es una buena noticia si tú eres quien fue frenado. Significa que la demora no era la voluntad de Dios. Era la elección de una persona. Y si una persona la causó Dios, puede revocarla. Aquí es donde la historia se vuelve dolorosamente humana. Judá ya debería haber sido la persona espiritualmente más alerta en la sala. Ha visto a Dios juzgar a un hijo por maldad. Ha visto a Dios juzgar a otro hijo por usar a una mujer, sin honrar el propósito del pacto. Si estuviera leyendo la situación con fe, habría dicho, Dios claramente está observando cómo tratamos a Tamar. Asegurémonos de hacer esto bien.
En cambio, deja que el miedo lo dirija. Tiene un tercer hijo, Sela, pero el muchacho todavía es joven. Y Judá hace las cuentas de la manera equivocada. No dice Dios está protegiendo a esta mujer. Dice, cada vez que esta mujer se casa con mis hijos, ellos mueren. Tal vez ella es el problema, tal vez es mala suerte. Eso es lo que hace el miedo. Convierte a una persona vulnerable en una amenaza para que podamos justificar mantenerla a distancia. Entonces él dice una frase que suena razonable en la superficie y mortal por debajo. Vuelve a la casa de tu padre. Cuando mi hijo menor sea lo suficientemente grande, te mandaré llamar. Si solo oyeras las palabras, podrías pensar que eso es amable. Si conoces la cultura, sabes que es una forma suave de ponerla en limbo. En ese mundo, volver a la casa de tu padre como viuda doble de otro clan no es un nuevo comienzo. Es un patrón de espera. No es libre para casarse con otra persona porque, en principio, todavía pertenece a la casa de Judá. No es plenamente restituida como hija porque ya se fue una vez para casarse. Está viviendo de una promesa que sigue moviéndose hacia el futuro. Así es como mucha injusticia sobrevive en los espacios religiosos. No mediante crueldad abierta, sino a través de aplazamientos controlados. Manténla allá. Mantén las cosas vagas. Mantén todo en tiempo futuro. Tal vez ella desaparezca. Tal vez el tiempo haga que deje de esperar que hagamos lo que dijimos. Exteriormente se puede presentar como sabiduría. Interiormente es autoprotección. Y fíjate en el silencio. El texto no nos habla de un padre que irrumpe en la casa de Judá en defensa de Tamar. No nos habla de vecinos diciendo, Judá, tú prometiste. No nos habla de hermanos interviniendo. Tamar espera sola. Esa es la segunda herida. La primera herida es la demora. La segunda herida es que nadie nombra la demora. Muchos de ustedes saben exactamente cómo se siente eso. Alguien te debía cumplimiento. Confiaste en su palabra. Pasaron meses. Todos a tu alrededor siguieron adelante. Te diste cuenta de que eras la única persona que aún sostenía esa promesa. Desde la perspectiva del cielo, esto es un asunto grande. Dios está observando no solo la moralidad personal, sino la responsabilidad comunitaria. Él está mirando si las personas que llevan su nombre protegerán a la persona menos poderosa en la sala. La temporada de estancamiento de Tamar no es invisible para él, pero en la tierra nada explota. No aparece ningún profeta. No hay trueno. No hay tribunal. Y ese silencio es parte del dolor. Cuando claramente te están dejando de lado y el mundo entero sigue caminando como si nada estuviera mal, es fácil empezar a llamar voluntad de Dios a lo que está mal. La parte 3 nombra esa dinámica. El sistema que Dios dio era bueno. Las personas que lo manejaban fallaron. El lenguaje de cuidado se usó para posponer el cuidado. El silencio de la comunidad hizo que el aplazamiento pareciera legítimo. Eso sigue pasando. En iglesias. En ministerios, en familias. Le decimos a la gente que espere cuando en realidad queremos decir, no queremos pagar el costo. Lo llamamos tiempo de Dios cuando en realidad es miedo. Génesis 38 corre la cortina y dice, Dios cuenta eso. Dios lo escribe. Dios incluso puede dejar que la persona a la que dejaste de lado sea la que lo exponga después. Siempre llega un día en que la niebla se levanta. Para Tamar ese día fue cuando se dio cuenta de que Sela ya era grande y nadie la había llamado. Hasta ese momento podía decirse a sí misma, Judá está siendo cuidadoso. El muchacho aún es joven, tal vez el próximo año, tal vez después de la cosecha, tal vez cuando las cosas se calmen. Pero un día cualquiera vio con sus propios ojos que la condición que Judá había puesto ya se había cumplido y no pasó nada. Ese es el momento santo en la historia. El momento en que una mujer piadosa deja de llamar voluntad de Dios al miedo humano. Necesitamos decir eso claramente porque muchos creyentes se quedan atrapados justo aquí. Estamos tan ansiosos por ser sumisos y pacientes que a veces bautizamos la desobediencia de otra persona como el tiempo de Dios. Decimos tal vez Dios quiere que espere para siempre. Tal vez Dios quiere que desaparezca.
Tal vez Dios quiere que me siente en la casa de mi padre con ropa de viuda por el resto de mi vida. Tamar nos muestra otra posibilidad. A veces la voluntad de Dios era provisión y protección. Lo que la bloqueó fue la inseguridad de un ser humano. Reconocer eso no es rebeldía, es discernimiento. Piensa en lo solitaria que es esa realización. El hombre al que todos respetan es el mismo hombre que no está haciendo lo correcto contigo. La comunidad está callada. Tu propio padre no hace ruido. Tú eres la única persona que ve que la promesa ya expiró. ¿A dónde vas por respaldo? Las viudas en el mundo antiguo no tenían redes sociales, no tenían departamentos de recursos humanos. No podían sindicalizarse. Su supervivencia dependía de permanecer conectadas a un hogar. Para que Tamar se permitiera admitir Judá, no va a hacer lo correcto, es admitir que podría quedar permanentemente atrapada. Aquí es donde realmente viven muchas personas que escuchan hoy. Estás en un rol, un ministerio, un arreglo familiar, un proceso migratorio, una carrera laboral, donde alguien con autoridad dijo: cuando X pase, te abriré la puerta. Ha pasado el tiempo. X ha sucedido. La puerta sigue cerrada. Y porque amas a Dios sigues diciéndote: tal vez se supone que debo permanecer callado. Tal vez se supone que debo hacerme más pequeño. La historia de Tamar se inclina hacia ti y dice no. A veces la santidad es decir la verdad sobre lo que está pasando. Fíjate también en cómo el texto sigue recordándonos que Dios está mirando. Eso importa aquí. Si Dios no estuviera mirando, Tamar tendría que escoger entre lealtad a Dios y lealtad a la justicia. Pero como Dios está mirando la demora, ella puede perseguir la justicia sin dejar a Dios. Esa es la línea que necesitamos en la iglesia hoy. Puedes nombrar la injusticia en la familia de Dios, sin salirte de la familia de Dios. Puedes decir Judá no cumplió y aún creer en el Dios de Judá. Así que la parte 4 trata de ese giro interno. El cambio de esto es desafortunado a esto está mal. El cambio de supongo que no tengo suerte a alguien. Eligió la seguridad por encima de mí. El cambio de espera interminable a acción estratégica. Dios no se ofende por ese cambio. En el caso de Tamar, Él es quien se asegurará de que su acción funcione. El punto de giro en la vida de Tamar no comenzó con fuegos artificiales. Comenzó con información. Ella oyó que Judá subía a Timnat a esquilar sus ovejas. Eso suena como un detalle de fondo, pero en realidad es la grieta en la puerta. Un hombre que todavía está encerrado en su duelo no hace un viaje público festivo centrado en el trabajo. Un hombre que todavía tiene miedo de perder a sus hijos no sale así. Judá había seguido adelante. Su esposa había muerto. El tiempo había pasado. Su hijo había crecido. La vida para él se había reanudado. La vida para Tamar no. Ese contraste es lo que notan las mujeres llenas de fe. Así que ella actúa. No de forma descontrolada, no imprudente, no vengativa. Estratégica. Se quita la ropa de viuda. Esa pequeña línea en Génesis suena fuerte. La ropa de viuda decía: estoy en una posición de espera. No estoy disponible. Estoy bajo obligación con un hogar. Cuando Tamar se las quita no se está rebelando contra Dios. Está negándose a seguir participando en la demora privada de Judá. Luego se cubre con un velo y se sienta en un lugar donde sabe que Judá pasará. Esta es la observación convertida en sabiduría. Las personas que han sido marginadas a menudo aprenden a leer los patrones muy bien. Tamar usa esa habilidad con fines de pacto. Judá la ve y no la reconoce. Eso es casi justicia poética. El hombre que se suponía debía verla, notarla, recordarla, llamarla de vuelta, no la ve cuando está justo frente a él. Él asume que es una prostituta. El narrador no avergüenza a Tamar. El narrador expone a Judá. Él es rápido para iniciar el placer. Fue lento para iniciar la justicia. Ese contraste es intencional. Está destinado a hacernos preguntar qué tipo de deseos se mueven más rápido en nosotros. Luego viene el momento de genio. Judá quiere saber el precio. Tamar pide un cabrito, lo cual es normal.
Pero añade, debes dejar una prenda en garantía hasta que lo envíes. Una prenda es una prueba temporal. Y ella no pide algo que se pueda olvidar. Pide su sello, su cordón y su bastón. En nuestro lenguaje, eso es como pedir su identificación, su anillo de firma y su gafete de trabajo, todo a la vez. Son los objetos que dicen, este es Judá. Judá se los entrega. Para él esto es un encuentro pequeño, privado y pasajero. Para Dios, esto es evidencia colocada en la mano de la mujer a la que él había hecho mal. Tenemos que ver la teología en eso. Tamar no está poniendo una trampa solo para avergonzar a un hombre. Ella está asegurando la prueba que restaurará su nombre, cuando la comunidad que hasta ahora ha estado en silencio de repente encuentre su voz moral. Ella sabe cómo va a hacer esto. Una mujer visiblemente embarazada sin marido será acusada. Sabe que necesitará más que lágrimas. Necesitará verdad. Así que actúa ahora para ser vindicada después. Así es como a veces se ve la fe dentro de un sistema roto. Planificas para el día en que tendrás que mostrar que tú eras la que estaba del lado del diseño original de Dios. Ella concibe de Judá. La Biblia lo cuenta sin lenguaje sensacionalista porque el punto no es el escándalo. El punto es la alineación. Ella vuelve a ponerse la ropa de viuda, que es su manera de decir, nunca intenté convertirme en otra cosa. Estaba tratando de recuperar lo que el pacto me debía. Pasan meses. Su cuerpo empieza a notarse. Y justo a tiempo la misma comunidad que guardó silencio sobre su demora. Se vuelve ruidosa sobre su embarazo. Sáquenla. Que sea quemada. Así es como a menudo se comporta la injusticia religiosa. Silenciosa durante la larga negligencia. Ruidosa durante la debilidad visible. Tamar no discute. No grita. No escribe una defensa de 5 páginas. Envía los objetos. Del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy embarazada. Eso es todo. Sin ataque. Sin amargura. Sin discurso. Deja que la propia identidad de Judá testifique contra su negligencia. Es uno de los actos más dignos del Antiguo Testamento. Una mujer rodeada de acusación produce la verdad con calma. No necesita destruir a nadie. Necesita que el relato vuelva a ponerse en la vía de Dios. Lo que sucede después es la parte que los sistemas humanos nunca pueden fabricar. Judá mira el sello, el cordón, el bastón, y de pronto no queda espacio para fingir. No puede decir esto es un malentendido. No puede decir ella me sedujo. No puede decir yo no sabía. Los objetos en la mano de Tamar cuentan toda la historia sin que ella tenga que acusarlo. Y Judá, para su crédito, finalmente hace lo que debió haber hecho años antes. Dice la verdad. Dice ella es más justa que yo porque no la di por mujer a mi hijo Sela. Esa sola frase es el terremoto de Génesis 38. ¿Por qué es un terremoto tan grande? ¿Porque el hombre hombre? ¿Qué hombre con poder social, la cabeza del hogar, la persona a la que todos habrían creído, voltea el marco moral en público? Una multitud estaba lista para quemar a la mujer. Judá dice, están mirando al pecador equivocado. Ella estaba tratando de mantenerse en la intención original de Dios. Yo fui quien la estaba retrasando. Eso no es solo humildad personal. Eso es justicia pública. Toma la vergüenza que la comunidad estaba a punto de colgar sobre Tamar y la cuelga de nuevo donde pertenecía sobre la persona que rompió la promesa. Esta es la misericordia de Dios dentro de una historia desordenada. Tamar no obtuvo una plataforma para defenderse. No consiguió un tribunal armado a su favor. Dios hizo que el mismo hombre cuya negligencia creó el escándalo se convirtiera en su defensor. Eso es lo que Dios todavía hace por las personas vulnerables que no tienen micrófono. Él hace que los poderosos nombren su propio fracaso para que los sin poder no tengan que cargarlo. Y fíjate en lo que Judá nombra. Él no dice, Tamar fue perfecta. Dice, el problema real fue que yo no la di por mujer a mi hijo. En otras palabras, comienza la historia donde comenzó la negligencia. Cuenta la parte sobre la promesa que no se cumplió. Luego evalúa la acción que siguió. Cuando traemos eso a la vida de la iglesia, es dolorosamente relevante. A menudo somos rápidos para disciplinar la infracción visible y lentos
para confesar la negligencia oculta que la produjo. Una hija se desborda y decimos mira lo que hizo, pero no decimos mira cuánto tiempo la dejamos esperando. Un miembro da un paso arriesgado para obtener lo que se le debía, y decimos ves rebeldía, pero no decimos mira cómo el liderazgo se paralizó durante años. La historia de Tamar no nos permite hacer eso. Dice que la justicia no siempre se encuentra en la persona con el título. A veces está en la persona que insiste en lo que Dios quiso desde el principio. Y Dios no se avergüenza de dejar que eso se vea. Si el capítulo terminara con la confesión de Judá y la vida de Tamar salvada, ya sería un testimonio poderoso de Dios, defendiendo a una mujer que no tenía abogado humano. Pero Dios va más allá, no solo limpia su nombre, Él levanta su lugar. Tamar da a luz gemelos Fares y Zara. Eso en sí es poético. La mujer que casi fue quemada por estar embarazada termina dando a luz no a un hijo, sino a dos. Donde el juicio humano quiso terminar con su fertilidad, Dios la multiplica. Donde Judá quiso cerrar la puerta, Dios la abre 2 veces. Esa es la forma de la restauración divina. Él nos salva apenas. Él hace fructificar, pero la sorpresa más profunda se encuentra generaciones después. Cuando el Espíritu Santo guía a Mateo a escribir la genealogía de Jesús, no desinfecta esta línea. No escribe Judá, engendró a Fares y Zara y sigue. Escribe Judá, engendró a Fares y a Zara de Tamar. El Espíritu se asegura de que su nombre quede justo en la puerta del Nuevo Testamento, donde millones de creyentes lo leerán cada Navidad. Dios está diciendo no escondan lo que hice por medio de esta mujer. No borren el capítulo desordenado que elegí contarles. No me avergüenza que la línea humana de mi hijo haya pasado por una historia de demora, complejidad sexual y valiente agencia femenina. Eso nos dice algo enorme sobre el corazón de Dios. Él está dispuesto a dejar que su plan redentor viaje por historias que preferiríamos mantener tras bambalinas. Está dispuesto a decir, mi Mesías vino a través de Abraham, a través de Judá, a través de Tamar. Nuestro Dios no protege su imagen recortando a la gente complicada. Él magnifica su gracia manteniéndolos dentro. Cada vez que el nombre de Tamar se lee en Mateo 1 se supone que recordemos la espera, la promesa no cumplida, el plan estratégico, la confrontación, la confesión. Y se supone que nos demos cuenta de que Jesús es el Salvador que sabe exactamente qué hacer con personas cuyas vidas se enredaron por el miedo de otra persona. Este es consuelo para cualquiera cuya historia podría ser usada como arma fuera de contexto. Tamar no inició el escándalo, pero sacada de contexto su embarazo podría haber sido usado en su contra de por vida. Dios arregló eso pegando su historia tan firmemente a la historia de su hijo que para burlarse de ella tendrías que burlarte de la línea de Cristo. Eso es lo que Dios puede hacer con las partes de tu vida que se sienten más vulnerables a la vergüenza. Puede recolocarlas dentro de su plan redentor de una forma tan clara que se conviertan en testimonio, no en carga. Así que la parte 7 nos muestra la curva ascendente. Dios no solo corrige la injusticia en el momento, Él pliega a la persona que la sufrió dentro de su plan a largo plazo para que su nombre siga bendiciendo a la gente siglos después. Por eso no tienes que entrar en pánico cuando Dios te pide que cuentes un capítulo difícil. Él puede hacer que ese mismo capítulo sea parte de la sanidad de otra persona. Ya lo ha hecho antes. Lo hizo con Tamar. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto ahora? Dejamos que Tamar nos enseñe cómo vivir dentro de la familia de Dios, cuando la familia de Dios es lenta para hacer justicia. Primero, si estás en los zapatos de Tamar, necesitas oír esto con la mayor claridad posible. La demora humana no es lo mismo que el rechazo divino. Tal vez un líder tuvo miedo. Tal vez un suegro demoró. Tal vez un pastor dijo después, y nunca llamó. Eso no significa que Dios cambió de opinión sobre protegerte. Tamar actuó para traer las cosas de vuelta a lo que Dios ya había intentado. Tú también puedes hacer eso. Puedes permanecer dentro de los límites morales de Dios y aún así moverte hacia el futuro que Él nombró para ti. Segundo, si estás en los zapatos de Judá, este capítulo es una advertencia misericordiosa.
Algunos de ustedes son la persona a la que otra persona está esperando. Tú tienes la firma, tienes el presupuesto, tienes el micrófono, tienes la autoridad para decir tráiganla de vuelta. Y te has estado contando una historia para justificar la demora. Ya tuvimos pérdidas antes. Podría costarnos. No puedo arriesgar a mi hijo. Génesis 38 dice que la obediencia retrasada en proteger a los vulnerables es desobediencia. Es mejor decir, ahora ella fue más justa que yo, que obligar a Dios a probarlo en público después. La confesión de la persona con poder puede detener en seco un resultado injusto. Tercero, para la iglesia en general esta historia es permiso. No tenemos que proteger a Dios escondiendo nuestros capítulos de Tamar. Él no es frágil. Él es el Dios que puso a Tamar en la puerta frontal del Nuevo Testamento. Eso significa que podemos contar historias de mujeres marginadas en ministerios. Podemos contar historias de promesas hechas y no cumplidas. Podemos contar historias de sobrevivientes que guardaron los comprobantes como Tamar guardó el sello y el cordón. Podemos nombrar dónde el miedo hizo que un líder se paralizara. Y podemos dejar que la confesión caiga donde debe caer. Así es como las comunidades se mantienen honestas y seguras para que los vulnerables permanezcan. Cuarto, esta historia da forma a cómo hacemos contenido y testimonio. El reino de Dios no se construye solo con lo ordenado y lo seguro. Se construye con personas que tuvieron que tomar decisiones difíciles, sabias y arriesgadas dentro de estructuras injustas para mantener viva la fidelidad al pacto. Cuando contamos esas historias, no estamos debilitando el Evangelio. Estamos mostrando su alcance. Estamos mostrando que la línea familiar de Jesús ya conocía la traición y la demora antes de que Él caminara sobre la tierra. Así que cuando un oyente moderno con un pasado complicado viene a Él no se sorprende. Finalmente, Tamar nos deja una frase de Dios que puede descansar sobre cada congregación, cada familia, cada canal de YouTube que quiera decir la verdad. No permitiré que los vulnerables sean borrados. No permitiré que las promesas rotas definan el futuro. No permitiré que el miedo masculino ni el silencio social tengan más peso que mi intención. Y si es necesario, pondré la evidencia en la mano de la viuda y haré que el patriarca diga, ella fue más justa que yo. Ese es el Dios al que servimos.